Vamos a continuar con el capítulo 2 que corresponde a los elementos o fases de un proyecto de investigación. Tiene prácticamente cuatro partes, en donde la primera parte consiste en delimitar la introducción, antecedentes, la definición del problema, la justificación y el objetivo general y específico. Dentro de la parte 2 vamos a establecer el desarrollo, que viene a ser el marco conceptual o el marco teórico, el marco metodológico o diseño metodológico, y igual los resultados. Dentro de la parte 3 viene a ser el desarrollo de conclusiones y recomendaciones, y finalmente concluimos con la parte bibliográfica y anexos. La introducción es una presentación resumida del estudio de nuestro trabajo de investigación. Dentro del punto 1 a tratar es, para redactar ya la introducción, vamos a establecer qué tema hemos seleccionado, cuál será nuestro estudio de caso y resaltar el objetivo general. También vamos a resaltar por qué es importante el problema que se realizó, también si lo podemos establecer. Y finalmente vamos igual a establecer las personas qué esperamos con este estudio que se va a realizar. La introducción es una manera breve que cualquier lector se va a enterar de lo que abarca nuestra investigación. Dentro de antecedentes se va a establecer la parte del problema y sobre todo en el lugar o en donde se va a realizar esta investigación. Tenemos que primero identificar y describir el origen del problema, cuándo lo surge o cómo surge. De hecho, igual vamos a establecer con quién o cómo se va a resolver este problema, nosotros qué técnicas vamos a establecer, qué métodos para tratar de dar solución a lo que nosotros estamos desarrollando. También dentro de antecedentes se resalta las investigaciones que nos anteceden o son ya realizadas en tiempos anteriores con el tema, resaltando igual la importancia de esa investigación. Dentro de la delimitación del problema se va a desarrollar netamente la problemática que se estableció para nosotros buscar una posible solución a este problema. Entonces aquí sí vamos a establecer cuándo se desarrolla, cuál será nuestra población de estudio, cómo lo vamos a realizar, cómo vamos a buscar los resultados, cómo vamos a establecer los métodos y técnicas para nosotros obtener un resultado adecuado. También vamos a identificar qué personas nomás intervienen dentro de esta población, en donde se está estableciendo el problema. Y también es importante nosotros unirnos a esta parte, porque a ver, si nosotros formáramos parte de esta problemática, ¿qué nos gustaría mejorar? ¿Cómo nos gustaría cambiar? Entonces es importante resaltar esto. Dentro de la justificación es una argumentación en donde se expone las razones por las cuales este estudio es pertinente. Entonces vamos a dar a conocer qué nuevo conocimiento obtendrá o por qué es novedoso, qué beneficios tendrá y a quiénes se los va a beneficiar con esta investigación. Y sobre todo, qué relevancia tiene este tema de investigación. Es importante ver si nosotros, si durante la investigación se presentó alguna limitación, también resaltarlo y de qué manera se pudo superar esto. Los objetivos deben ser claros, concisos y claros. Sobre todo tienen que ser medibles y tienen que tener un verbo infinitivo. Tenemos que cumplir cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y dónde lo voy a realizar. Entonces es importante establecer estas preguntas, el plantear qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Siempre un objetivo tiene que ser alcanzable. Es importante tomar en cuenta, por ejemplo, cuento con todo lo necesario para desarrollar esta información, el tiempo que voy a establecer. Siempre debemos redactar los verbos en infinitivo, por ejemplo, describir, analizar, caracterizar. Entonces, nosotros en nuestro trabajo de titulación o una investigación vamos a desarrollar un objetivo general y 3 objetivos específicos.
Dentro del marco conceptual o marco teórico nos permite establecer las ideas claras, las variables. Aquí vamos a conceptualizar las dos variables que se establecen en nuestro tema de investigación. Como yo mencionaba, nuestro ejemplo era aplicación de ungüentos para pacientes con artrosis de rodilla. Entonces, mi primera variable sería aplicación de ungüentos y la segunda variable es artrosis de rodilla. Entonces, ahí yo voy a ir desglosando, voy a indagar la bibliografía, voy a buscar libros para establecer y sustentar el marco teórico y sobre todo sustentar el contenido del tema que voy a investigar. Es importante identificar los conceptos claves, sobre todo identificar y desarrollar las ideas encontradas, sobre todo conceptos asociados a lo que se relaciona el tema, revisar el marco conceptual para asegurarse de que todo esté con claridad y tenga secuencia y tenga relación a lo que yo estoy hablando o a lo que yo me estoy enfocando en la realización. También es importante dentro del marco teórico poder establecer mediante organizadores gráficos, sintetizar algo, algún contenido. Por ejemplo, si estamos hablando de aplicación de ungüentos, dentro del marco teórico también puedo establecer la elaboración de un ungüento, los pasos o el proceso que se requiere para llegar a elaborar ya y que esté un ungüento listo y poder aplicar a un paciente. Aquí en el marco teórico es la parte esencial en donde se establecen las referencias bibliográficas que las vamos a utilizar mediante normas Vancouver. O también podemos utilizar el programa de Mendeley que nos permite establecer las dos normas, sea las normas APA o la norma Vancouver. Ya. Dentro del marco metodológico se establece el tipo de investigación que yo voy a desarrollar, cómo lo voy a establecer, seleccionar la técnica, el instrumento que voy a realizar para ir en búsqueda de mis resultados. Por ejemplo, si voy a hacer una entrevista, si voy a hacer una encuesta a la población que yo ya identifiqué para realizar este estudio. Después, para llegar a la conclusión o a la parte de análisis de los resultados, lo voy a hacer mediante la tabulación de la entrevista o de la encuesta que yo seleccioné como instrumento. Una vez que yo ya tenga establecida la tabulación, voy a hacer la interpretación de cada resultado. Entonces, eso lo voy a establecer mediante una tabla en donde va a tener cada pregunta su tabla y su interpretación. Un ejemplo, si una pregunta era, al levantarse, ¿usted tiene un dolor leve, grave o crónico? Entonces, la respuesta sería, la interpretación de esto sería, de los 20 pacientes establecidos, 15 me indican que al levantarse tienen un dolor leve y 5 me establecen que tienen un dolor crónico. Entonces, esa es la interpretación en donde yo voy a ir razonando o estableciendo los resultados que me van estableciendo mediante los instrumentos que he aplicado. Es también importante resaltar dentro del marco metodológico o diseño metodológico la clasificación que tiene una investigación, que puede ser por los objetivos, por el lugar y el alcance, y sobre todo también por el método. Por los objetivos tenemos las investigaciones básica y aplicada. Por el lugar tenemos de laboratorio, de campo, bibliográfica y documental. Siempre, por lo general, nuestras investigaciones van a ser de bibliográfica y documental, ya que eso se sustenta en la búsqueda adecuada de libros, revistas o entrevistas para buscar información y sustentar el marco teórico. Y también documental porque se establece en la realización de historias, algunas estadísticas, un informe, algunos documentos personales o tecnológicos, simbólicos, que me permitan redactar mi marco teórico. Por el alcance o el nivel de conocimientos, una investigación se clasifica en exploratoria, descriptiva, explicativa.
Por el método científico, una investigación puede ser cuantitativa y cualitativa. Una cuantitativa que hace referencia tiene mucha relación, ¿no?, con la parte numérica, y una investigación cualitativa que viene a ser a la parte aptitudinal de determinado tema que se vaya a realizar. Bien, dentro del diseño metodológico también nosotros tenemos algunos instrumentos, es importante tomar en cuenta dependiendo el instrumento que voy a aplicar a mi grupo establecido. Entonces es importante que en las entrevistas se establezca a quién voy a realizarle a la entrevista, qué es lo que debo preguntar, debo cumplir con un objetivo de esa entrevista, y la entrevista puede ser personal o puedo hacerlo online, entonces de diversas maneras. Bien, si es que yo establezco un instrumento de observación, es importante determinar, por ejemplo, qué vamos a observar, a quiénes voy a observar, por qué consideramos importante ir a observar, a dónde vamos y en qué horario se va a establecer. En esto se puede de igual establecer como anexo la ficha de observación y también en la entrevista, en este caso el cuestionario. Para hacer el análisis de contenidos es importante lo que se va a establecer, lo que nosotros ya utilizamos como instrumento para hacer para hacer un respectivo análisis de esto. Dentro de los resultados obtenidos, esto viene a ser ya la tabulación de nuestras encuestas, la tabulación de nuestros instrumentos que nosotros nos proyectamos a realizar. Ya, conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones y las recomendaciones tienen bastante relación con los objetivos. Entonces, no siempre nosotros vamos a llegar a una conclusión positiva, pero también podemos llegar a una conclusión. Por ejemplo, en este caso estamos trabajando con aplicación de ungüentos para pacientes con artrosis de rodilla. Ahora, una vez que nosotros realizamos los ungüentos, aplicamos a los pacientes, realizamos las encuestas, entonces vamos a llegar a una conclusión. Un ejemplo, si yo una vez analizado las encuestas al inicio y después de la aplicación del tratamiento o de la terapia establecida, cómo se siente mi paciente, y yo llego a la conclusión que los ungüentos no son tan eficientes para artrosis de rodilla, pero quizás los ungüentos son efectivos para mejorar las articulaciones. Entonces, eso se puede recomendar también la aplicación de ungüentos para el beneficio en articulación. Entonces, es importante de igual dar a conocer el tipo de conclusión y decir e indicar la conclusión del trabajo de investigación.